Ha llegado el momento de presentarte este espacio de reflexión, este estudio bíblico. Llegamos al capítulo 18 de Juan y esto es uno de los pasajes clave en el Nuevo Testamento más conocidos y un pasaje que nos debería llevar a todos a la reflexión. Pedro en el patio de Anás. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portero dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y las alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se estaban calentando. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pasaje conocido, la negación de Pedro. Y hoy queremos compartirte sobre esto. Las formas que tenemos los humanos en negar a Jesucristo. Si reconocemos que nuestra vida cristiana ha sido superficial, posiblemente estamos experimentando falta de compromiso. Y esa falta de compromiso la tuvo Pedro. Seguía al Señor, pero le seguía de lejos. Un cristiano sin compromiso es aquel que lucha entre su inclinación al mundo y a los placeres que ofrece. Todos hemos visto en las películas, ¿no?, cuando acusan a una persona, ¿no?, con los testigos, cruza una mirada con el acusado, sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre, el tribunal lleno de personas, semblantes que en su diversidad expresaban expectación, expresaban preocupación. Luego hay un tercer grupo de personas totalmente indiferentes. El murmullo creía cada minuto. El testigo que sale de un asiento se dirige al estrado, cruza una mirada con el acusado, sabe que tiene en sus manos el destino de aquel hombre. Ni un gesto, no hay nada, todos a la espera de su respuesta. El abogado le pregunta si estuvo el día tal, a determinada hora, si conocía a su cliente. Un sí o un no determina si queda en libertad o si se va a la cárcel. Daría sustento a la versión del implicado. Sería la coartada oportuna y perfecta. Y el silencio lo invade todo. No lo conozco y no sé de qué me habla, dijo. Pedro negó a Jesús. Negarlo fue tanto como dictarle una sentencia. Desconocer largos años de amistad, secretos compartidos en la intimidad de una camaradería, llegó al momento. Llegó al momento donde Pedro negó a Jesús. No lo conozco. La justicia implacable. El testigo negó a su mejor amigo. Echó por tierra la defensa. Dejó sin piso cualquier argumento. Ahora hay que pensar en que nosotros podíamos ser aquel acusado. A lo mejor estaríamos con la esperanza de que en un momento de crisis su amigo más cercano, algún familiar, le brindara respaldo y pudiera testificar a su favor. Pero recibe la sorpresa desagradable. Aquel en quien confiaba públicamente le niega, lo desconoce. Esa misma sensación fue la que probablemente experimentó Jesús en el momento crucial de su juzgamiento, cuando Pedro, uno de sus discípulos más próximos, negó conocerlo. La historia la podemos hallar en el Evangelio también de Lucas, capítulo 22, versos del 54 al 62. Y al igual que Pedro, nosotros, los cristianos, a veces negamos a nuestro Señor. La pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo y cuándo negamos al Señor? Negamos a Jesús cuando no asumimos compromisos. Un cristiano sin compromiso es aquel que lucha entre su inclinación al mundo y los placeres que ofrece. Sabe que este camino llenaría su vida, pero se deja tentar por la mundanalidad. Esa es la imagen que pareciera ofrecernos el apóstol cuando, al ser llevado Jesús a casa del sumo sacerdote, Pedro le seguía de lejos. Si reconoce que en su vida cristiana ha sido superficial durante todo este tiempo, si yo lo reconozco también, posiblemente estaremos experimentando falta de compromiso. Y esa falta de compromiso la tuvo Pedro. Seguía al Señor, sí, pero le seguía de lejos. El versículo 55 en el pasaje revela a Pedro mezclado con la multitud. Y Pedro estaba entre la multitud
seguramente por temor al que dirán. Hoy en día hay cristianos así, cristianos de incógnito, que son los que abundan en nuestro tiempo y están entre la multitud. ¿Cómo y cuándo negamos a Jesús? Cuando nuestra vida testimonia que Jesucristo obró un cambio. Generalmente quienes desean llamar la atención con sus creencias, llegado el momento, no corroboran con hechos lo que dicen sus palabras. A Cristo se le da testimonio con nuestras acciones. A Pedro le reconocieron como seguidor de Jesús, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y luego, como una hora después, otra afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Lo vemos en los versículos 56 al 59 de este Evangelio de Juan. En Pedro había un sello especial, un distintivo, algo que no podía ocultar. Sin embargo, el testarudo de Pedro estaba empecinado en negarlo. ¿Puede ser temor? Seguramente. ¿Preocupación por la opinión de los demás? Seguramente. A lo mejor tenía Pedro miedo de que le acusaran también, de que le llevaran preso, de que le mataran incluso. Cualquiera que fuese la razón, evidenciaba en sus palabras y hechos que era un discípulo de Jesús, y eso no podía ocultarlo, pero estaba decidido a ocultarlo, y también a negar su condición especial de hombre de fe. ¿Por qué falló Pedro? ¿Y por qué fallamos nosotros? Esa pregunta la hemos escuchado muchas veces, y yo me la hago. A veces nos preguntamos con mucha frecuencia por qué he fallado, qué es lo que he hecho mal. Personas de todas las edades que se cuestionan qué les ha llevado a desistir de su andar cristiano, están buscando explicaciones del por qué volvieron atrás, y eso es aplicable a Pedro. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? La respuesta será la misma en todos los casos. Pedro, tú y yo fallamos siempre al Señor, y fallamos cuando dependemos de nuestras fuerzas y no del poder de Dios. ¿Recuerdas en pasajes anteriores? Pedro le había dicho a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro estaba hablando en sus fuerzas. Pedro confió más en sus fuerzas que en el poder de Dios. El poder de Dios es el que nos trae fortaleza y nos ayuda a enfrentar la adversidad. Nos ayuda a enfrentar las crisis. Nos ayuda a enfrentar la tentación. Nos ayuda a enfrentar la enfermedad, la pérdida de un ser querido. Eso fue justamente lo que expresó Jesús con su mirada. Inmediatamente después de que cantara el gallo, inmediatamente después de que Pedro le negara 3 veces, dice la palabra, y enseguida, mientras él, Pedro, todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. El secreto de decenas de personas que volvieron atrás en su vida cristiana estriba en que se desprendieron de la mano del Señor, en que siguieron a Jesús de lejos. Y en este 2018, en este 2019, 2020, depende cuando estés escuchando o viendo este vídeo, escuchando este podcast, es hora de revisar nuestro andar con Cristo. Judas y Pedro fallaron. Cada uno desde diferentes perspectivas fallaron a Jesús. Abandonaron al Señor. Jesús, en el momento menos apropiado, es cuando recibió estos 2 mazazos, porque son 2 mazazos. 2 allegados, 2 personas cercanas a Jesús le niegan. Huyeron de la realidad, temieron las consecuencias. Fueron cobardes. Pero también las decisiones finales de Pedro y de Judas marcaron la diferencia, y esa diferencia fue determinante en el destino eterno de cada uno. Judas se arrepintió de haber traicionado a Jesús, pero luego, en vez de buscar a Dios, en medio de su crisis, se ahorcó. Víctima de la desesperación, preso de la cobardía, acudió a la vía más fácil. Se quitó la vida para no enfrentar la realidad. Pudo haber buscado el rostro del Señor, pudo haber reconocido a Jesús, un arrepentimiento que hubiera cambiado las cosas. Pero Judas prefirió el suicidio. Pedro, en cambio, al incurrir en el error, al sentir el peso de la mirada del Señor, esa culpa, ¿no? Saliendo fuera, lloró amargamente. Lo dice el versículo 62 de Lucas.
Él se arrepintió y se dispuso al cambio. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, predicando el Evangelio de Jesucristo con denuedo, con valentía, con decisión, sin ocultar su fe en el Hijo de Cristo. Curioso, ¿verdad? Que en este nuevo año podamos reflexionar. Y algo importante, nuestro testimonio como cristiano. Y algo más, con nuestro arrepentimiento y nuestra decisión de cambio, las cosas serán diferentes. Hoy en 30 más 30, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Pedro niega a Jesús. ¿En qué estamos negando nosotros al Señor? Esa es la pregunta y, como siempre, pues la respuesta depende de cada uno de nosotros. Este espacio estará disponible en el canal de YouTube 30 más 30 Radio y también estará disponible en iVoox, en Radio Solidaria. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, participa con nosotros. Radio Solidaria, una radio comprometida.